El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. El bautismo del Espíritu Santo tiene como única manifestación el hablar en lenguas. Es lo que llamamos la glosolalia. Es algo que el Señor nos da para que nosotros seamos llenos del Espíritu, seamos, eh, dice la Biblia, investidos, ¿no? Vestidos por dentro, así lo denomina la palabra del Señor. El bautismo del Espíritu Santo, dijimos, tiene una sola manifestación, que es el hablar en lengua. Hay personas que dicen que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero no hablan en lengua, entonces no lo recibieron, porque así fue lo que sucedió en el aposento alto, que era un primer piso donde estaban orando los discípulos del Señor y los que habían quedado de todos aquellos que lo habían seguido, de esas multitudes, de los miles, quedaron 120 nada más. Y bueno, de repente vino un viento fuerte, la Biblia dice un viento recio, y todos los que estaban allí sentados fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Esas lenguas que ellos hablaron eran lenguas humanas, ¿no? Porque la Biblia habla de lenguas humanas y lenguas celestiales. Pero estas lenguas que ellos hablaban eran lenguas humanas. Armaron un lío, un escándalo se armó allí, a los gritos, era un desastre, ¿no? No imaginemos el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto como algo controlado, ¿no? Sino justamente algo descontrolado. Era tal el descontrol que la gente que estaba afuera, ¿no? Escuchaba todo ese griterío, todo ese escándalo que estaban haciendo y dijeron, estos están llenos de mostos, tan borrachos, y era un horario no habitual para la borrachera, así que estaban asombrados de esto. Pero en algún momento de ese escándalo, la cosa se aplacó. Y cuando se aplacó, la gente estaba toda afuera, agolpada por ese escándalo, no era algo habitual. Y entonces Pedro les da un mensaje, ya no tomado por el Espíritu Santo, sí lleno del Espíritu, pero no tomado en esa manifestación que habían experimentado en el aposento alto, y les da una palabra. Y allí es donde nosotros vemos el poder de Dios manifestado a través del hablar en lengua. El hablar en lengua nos da el poder para poder manifestar o predicar el mensaje de la palabra del Señor. Ese poder es un poder único, que el Señor lo da a aquellos que reciben el bautismo en el Espíritu Santo, y justamente lo que vamos a leer es parte del discurso de Pedro, y vamos a notar que sus palabras no fueron palabras suaves, fueron palabras duras, fueron palabras realmente podíamos casi rotularlas como agresivas, ¿sí? Algunos en este tiempo que no tiene el bautismo del Espíritu Santo podría decir, no, pero no podés predicar el Evangelio de esta manera, no podés hablar el mensaje de Cristo de esta manera, tenés que predicar un Dios de amor, ¿no? Ese es el mensaje que tenés que predicar del amor de Cristo. Bueno, Pedro evidentemente no había escuchado a esas personas porque él predicó un mensaje realmente muy agresivo, un mensaje que confrontaba el pecado de las personas que estaban escuchando y como estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tomó esas palabras, las suavizó y tocó el corazón de la gente. ¿No? ¿Qué cosa? ¿No? Cosa rara. El Señor obró a través de Pedro. Evidentemente Pedro no estaba haciendo las cosas mal. Estos
no sé cómo llamarlo, ¿no? De estos predicadores de este tiempo donde solamente hay que hablar del amor del Señor, evidentemente se mueven sin la llenura del Espíritu Santo, sin el hablar en lengua, porque se manifiestan de esa manera. ¿Y a qué me refiero o por qué digo esto? Lo digo porque justamente aquel que estaba lleno del Espíritu Santo, en vez de hablar del amor de Cristo, habló de otra manera. Miremos lo que dice acá, ¿sí? Dice versículo 36, capítulo 2, él explica un montón de cosas a todos los que están, los oyentes, vamos a leer lo que ya sería la conclusión, ¿sí? Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, los hace responsables de la muerte de Jesús. Vosotros crucificaste. Ellos no fueron, ellos eran extranjeros que vinieron a Jerusalén a adorar al Señor, no estuvieron en la muerte de Cristo, ellos habían ido a la fiesta de Pentecostés, no eran ellos puntualmente los que habían pedido que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. No habían sido ellos, pero Pedro los hace responsables a ellos como a todos los judíos, ¿sí? Pedro los hace responsables, es duro lo que le está diciendo a él, y casi que los oyentes podían haber dicho, ¿qué culpa tenemos nosotros? Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros vivimos en otro lugar, estamos en otra parte, ¿qué tenemos que andar recibiendo la carga que no es nuestra? ¿No? Eso le podían haber contestado con lógica. Sin embargo, el mover del Espíritu Santo estaba allí. Dice, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice la palabra, ¿no? Pedro, lleno del Espíritu Santo, se compungieron de corazón. El corazón se les estrechó. Se sintieron realmente que ellos eran pecadores. El poder del Espíritu Santo se manifestó a través de la vida de Pedro y a través de este mensaje durísimo, y logró que ellos reconocieran que eran pecadores. Reconocieran que eran pecadores. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, mire, ni se ofendieron, ni se enojaron. ¿Qué haremos? Dice. ¿Cómo podemos salir de esta situación? Entonces Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse, el Señor los va a perdonar y serán llenos del Espíritu Santo como nosotros somos llenos, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. El bautismo en el Espíritu Santo capacita a los creyentes para predicar la palabra del Señor y para predicar la palabra que realmente el Señor quiere que se predique. ¿Sí? Las personas que no están llenas del Espíritu Santo utilizan su lógica para decir, bueno, esto es el mensaje que tenemos que predicar, ¿no? En estos días hay tantos predicadores que dicen, no prediquen del pecado, porque si predican del pecado, la gente se va a ofender. No prediquen de manera dura, porque la gente se va a ofender, y la gente se va a ir y no va a querer seguir el camino del Señor. Prediquen un evangelio liviano, prediquen un evangelio del amor de Cristo. No está mal hablar del amor de Cristo, porque el amor es parte fundamental de la obra del Señor en el Nuevo Testamento. No está mal, pero no es el único mensaje, ¿sí? Y si nosotros predicamos el amor de Cristo porque nos falta la unción del Espíritu Santo, eso es otra cosa, ¿no? Como estamos vacíos del Señor, vamos a predicar un mensaje que esté ayornado a el mensaje de la nueva era, el mensaje de los libres pensadores, el mensaje del humanismo, ¿no? Entonces nosotros terminamos predicando
predicando un mensaje más. No, nosotros no tenemos un mensaje más. Tenemos el mensaje. El único mensaje que te da la garantía de ir al cielo. Y entonces tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, buscar el bautismo del Espíritu Santo, y cuando tengamos el bautismo tenemos que hablar en lengua todo lo que sea necesario para que el Señor nos llene con su poder y podamos decirle a la gente lo que el Señor le quiere decir a la gente. El Señor quiere hablar a través de nosotros, pero lo va a hacer si nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, lo que vamos a hacer es hablarle palabras humanas, sí, que están en las Escrituras, pero humanas al fin. Y el mensaje del Evangelio debe ser predicado bajo la unción del Espíritu Santo, porque Jesucristo, cuando predicó el mensaje del Evangelio, lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo. Ya Juan el Bautista era alguien lleno del Espíritu Santo, y cuando le hablaba a la gente, le decía: generación de víboras, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, y su mensaje era un mensaje confrontativo, y la gente no se ofendía para nada. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros no tenemos que predicar un evangelio que tengamos miedo de que la gente se ofenda. Que se ofenda a la gente, a ver si quizás esa sensación que tengan los lleva a buscar al Señor, los lleva a arrepentirse. Y si de repente dice: no quiero escuchar esas palabras y me quiero ir a vivir la vida que yo quiero vivir, bueno, de todas maneras alguien le predicó la palabra. Alguien le predicó la palabra, y en algún momento de su vida esa persona va a reflexionar y se va a volver al Señor. Y si no, cuando llegue al cielo, el Señor le va a decir: mira, a vos te predicaron la palabra tal cual es. Una persona llena del Espíritu Santo te dijo las cosas como son y vos lo rechazaste. ¿Sí? Y entonces el Señor allí va a ser muy duro con esa persona, porque escuchó el mensaje tal cual lo tenía que escuchar y lo rechazó. Nosotros, los que somos los portadores del mensaje, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y predicar el mensaje tal cual el Espíritu Santo quiere que le prediquemos. No cedamos ante estos pensadores de este tiempo, ante estas personas de esta nueva vida, ¿no? de tecnología, donde todo tiene que ser alegría y todo tiene que ser entretenimiento. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Pero para predicar la palabra tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque si no va a ser una palabra hueca. O sea, entonces sí va a ofender a la gente, porque no tenemos el respaldo del Señor. Nosotros tenemos que predicar la palabra con el respaldo poderoso del Espíritu Santo. Pedro lo hizo y la gente se entregó. Ese día se convirtieron como 3.000 personas. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo y ejerció la autoridad que el Señor le había concedido. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, por el bautismo del Espíritu Santo que nos capacita para predicar el mensaje tal cual tú quieres que lo prediquemos. Señor, aléjanos de toda influencia, Señor, de personas que razonando con su mente, Señor, nos indican de qué manera tenemos que predicar tu palabra. Tenemos a alguien que nos dirige y que nos guía, y esa persona se llama Espíritu Santo, y queremos ser usados por Él para predicar tu palabra de la manera que tú quieras, Señor, porque de esa manera la gente se va a compungir de corazón, van a decir: Señor, ¿qué haremos? Y serán transformados por el poder del Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.